Hola, soy Juanmi Cristóbal, director de fotografía y colorista. Hoy os voy a enseñar cómo hacer el color de cualquier producción audiovisual, ya sea una publi, ya sea una película o sea un spot publicitario, pero hoy vamos a hacer el color de una manera un poco diferente, puesto que lo vamos a hacer con la Cintiq 22 de Wacom. Esta es una tableta que es fantástica, tiene una sensibilidad brutal y se trabaja muy bien con ella. Además, como veis, yo no tengo ninguna otra pantalla, simplemente estoy trabajando con la Cintiq porque me permite manejarlo todo desde aquí. Sí que me he puesto el teclado y el ratón, puesto que hay muchos comandos de teclado, sobre todo en Premiere, que nos son realmente útiles a la hora de hacer este tipo de trabajos. Pues vamos a ello. Vamos a empezar viendo que tenemos aquí nuestra versión de montaje, que la tenemos aquí, montaje 1 Short Version. Como veis, esto es una publi que se hizo para Wacom, en este caso de los Cannes Lions, los premios de diseño y de publicidad que se hacen en la ciudad de Cannes. Pues una vez que tenemos nuestro timeline ya montado, vamos a empezar a hacer el color. Para ello, lo primero que vamos a hacer es duplicar la secuencia para no destrozar la secuencia de montaje. Creamos una nueva y para ello nos vamos aquí a esta pestañita y le damos a revelar secuencia en el proyecto. Si hemos sido bien ordenaditos, lo tenemos aquí abajo, lo que vamos a hacer es duplicar. Para ello, fijaros que yo puedo hacerlo con la tableta. Aquí lo tenemos, le damos botón derecho y le damos a Duplicate. Así que os recomiendo que renombréis los timelines, por decirlo de alguna manera, para que de esa manera sigamos teniendo todo muy ordenadito. En este caso yo suelo renombrarlos siempre como versión para color. ¿Por qué suelo hacer esto? Porque de esta manera siempre vamos a tener guardado nuestra versión de montaje, que la tenemos aquí, y nuestra versión de color, que la tenemos aquí. Si hay que hacer cualquier cambio, volveríamos a la versión de montaje, pero en este caso ya vamos a ir directamente a la versión de color. Para que el ordenador nos consuma los menos recursos posibles, es muy interesante cerrar el otro timeline, ¿vale? Le hacemos ahí close y le vamos a dejar solo abierta versión más color. En Adobe Premiere tenemos un plugin muy interesante que es el Lumetri. Vamos a buscarlo, que suele estar aquí. En efectos, escribimos Lumetri y si cerramos la primera pestañita, fijaros que lo tendremos aquí. Para añadirlo es tan fácil como arrastrarlo a cualquiera de los clips. Pero antes de esto, lo más interesante es seleccionar primeramente cuál va a ser nuestro clip master. Para ello nos vamos a desplazar por el timeline y vamos a elegir cuál sería el clip más representativo del proyecto, ¿vale? En este caso, fijaros que este podría estar muy bien, puesto que tiene mucho color y además tiene blancos para ver, efectivamente, vamos a hacer que el blanco sea blanco siempre y más en publicidad, pero también tengo aquí un plano corto que me sigue muy bien también para ver las tonalidades de las pieles, cosa fundamental, es decir, que la piel se vea como un color piel. Una vez que lo tenemos seleccionado, lo vamos a marcar y tan sencillo como arrastramos el Lumetri a nuestro clip. Fijaros que aquí arriba ya nos aparece Lumetri Color. Una cosa muy útil, o que yo os recomiendo, es como la corrección de color se divide en tres partes, ¿vale? Y en este caso la vamos a llamar básica, porque es la primera corrección que vamos a realizar. Fijaros que ya nos aparece aquí, Lumetri Color básica. Antes de empezar a trastearla, esta corrección básica, os voy a explicar los tres tipos de correcciones que tenemos a la hora de hacer la colorimetría, ya sea con Premiere, sea con DaVinci o sea con cualquier programa de colorimetría. Normalmente empezamos, como os he dicho, con la corrección básica. En esta básicamente vamos a ajustar las tonalidades de la luz, ¿vale? No vamos a meternos todavía a trabajar los colores, puesto que esto se hace en la segunda parte, es decir, en la corrección secundaria. En ella trabajaremos los colores de forma independiente, trabajaremos los rojos por un lado, los verdes por otro, los amarillos por otro, es decir, vamos a perfeccionar el color. Y por último, la tercera fase, la fase de los estilos o los looks, como se le llama en inglés, es donde le vamos a dar a todo el timeline una homogeneidad al proyecto. Es donde conseguimos que una película realmente pues sea una película, ¿vale? O que tenga ese aspecto ya definitivo, que sea súper bonito. Todo lo contrario a las otras dos, en la corrección básica y en la corrección secundaria, o primaria y secundaria, lo que nos vamos a dedicar es a aspectos más técnicos, es decir, nuestra misión es igualar el color, es decir, que todos los planos tengan unos parámetros más o menos parecidos para que luego el estilo se le aplique a todos por igual.
Fijaros cómo ya hemos creado esto, pero también hay que preparar nuestra interfaz para poder trabajar bien el color. Para ello yo os recomiendo que hagamos más pequeñito el boomer de audio, en este caso no nos interesa. Vamos a hacer un poquito más grande nuestra pestaña donde vemos el fotograma para verlo lo más bonito posible y que lo veamos bien grande. Y por último vamos a sacar una de las herramientas que nos brinda Premiere, que es fundamental para poder hacer el color. La tenemos aquí en Windows y son los Lumetri Scopes, están aquí. Los tenemos aquí y los vamos a poner para aquí arriba, para que nos sean más cómodos de manejar y que lo veamos junto con la imagen. Fijaros que aquí lo que tenemos es una gráfica, básicamente, pero es una gráfica que cuando nosotros lanzamos un play se mueve como si estuviéramos viendo Matrix, es decir, podemos ver qué está pasando con el color a tiempo real o los cambios de luminosidad. Esta herramienta es fundamental, voy a explicarosla un poquito para que entendáis cómo manejarla. Si os fijáis, tenemos una escala que va de 0 a 100, ¿vale? O por el otro lado de 0 a 255. Para que os hagáis una idea, al igual que en una fotografía, cualquier imagen se divide en zonas oscuras, tonos medios y zonas claras. Pero para ser un poco más detalladitos, vamos a entrar en detalle. Del 0 al 10 estaríamos hablando de los tonos negros, es decir, las zonas más oscuras de la imagen. Fijaros que en este caso el bruto generado no tiene ningún negro, no me aparece en el Lumetri Scope. Luego tenemos del 10 al 30 tendríamos las sombras, que son estas zonitas de aquí que como nos aparecen marcadas serían esta zona que tenemos por aquí por la pantalla, ¿vale? Estos serían las sombras, la zona del pelo también estaría dentro de las sombras, etcétera, etcétera. Luego del 30 al 70 tendríamos lo que se llaman los tonos medios, que es normalmente donde vamos a tener nuestros tonos piel, es decir, los tonos de por aquí, incluso estas zonas que tenemos por aquí. Fijaros que ahora mismo incluso los blancos me los está reconociendo casi como tonos medios, un poquito más altos, pero casi como tonos medios. Luego, del 70 al 90 tendríamos lo que son las iluminaciones, es decir, las zonas con luz. Y por último, del 90 al 100 tendríamos los blancos, lo que son los brillos, las altas luces, las zonas más brillantes de la imagen. Hasta aquí bien, ¿vale? Hasta aquí es sencillito. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer con la corrección básica, vamos a intentar dejar esta gráfica que estamos viendo, dentro de los márgenes del 10 y del 90. ¿Por qué todavía no buscamos un negro negro? Porque si ya vamos buscando un contraste muy alto desde la corrección básica, cuando lleguemos a la capa deluxe vamos a tener un problema, y es que no todos los planos nos lo van a soportar por igual. Por eso es mejor, a priori, trabajar dentro de esos márgenes, y cuando ya tengamos todos los planos igualados, ya sí que podemos aumentar los contrastes. Vamos a verlo. Fijaros cómo aquí en la pestaña de corrección básica tenemos una serie de parámetros. Voy a hacer esto un poquito más grande para que veáis mejor los textos, que los tenemos aquí, y os voy a ir explicando uno a uno cómo realmente funcionan estos parámetros. Fijaros que lo primero que tenemos es temperatura. Con esto, si nos vamos hacia la izquierda, enfriaríamos la imagen, y si nos vamos hacia la derecha, calentamos la imagen. Para dejarlo neutro, pues si no queremos deshacer, podemos darle a este iconito, a la flechita que hace un círculo, y se restablecería el valor por defecto. Luego tenemos la tinción, que si nos la llevamos hacia la izquierda se nos pone la imagen verdosa, y si nos la llevamos hacia la derecha nos vamos hacia los colores magenta. ¿Para qué sirve esto? La tinción es un parámetro sumamente importante, porque muchas veces algunos de los focos, por ejemplo los fluorescentes, tienden a meter dominantes verdosas, y para corregir un verde vamos a meter siempre el color complementario, es decir, el magenta. Aparte de eso, fijaros que tenemos una serie de parámetros aquí, que son exposición, contraste, altas luces, sombras, blancos y negros. Aquí en Premiere aparece primero el parámetro de exposición, que lo que hace es subir toda la exposición o bajar toda la exposición del plano. Fijaros cómo nos afecta, nos mueve el histograma entero, que es algo que a priori no nos interesa. Por eso, aunque venga el primer parámetro, yo no recomiendo hacerlo lo primero, sino vamos a empezar jugando con la parte del contraste hasta los negros. En este caso, fijaros cómo aquí tenemos los negros un poquito altos. Vamos a bajarlos un poquito. Ahí estaría muy bien, ¿vale? Y vamos a subir también un poquito las altas luces.
y los blancos, ¿vale? Para que el plano vaya cogiendo vida. Por supuesto, fijaros que si yo clico aquí donde pone FX, activo y desactivo los ajustes que voy haciendo para ir viendo las correcciones que yo estoy haciendo. Algo fundamental para no volvernos locos, porque uno sabe cuándo empieza a colorear, pero el problema es saber cuándo se termina, ¿vale? Esto también es importante, lo ponemos un poquito más adelante. Fijaros que ya la imagen va cogiendo un tono bastante bonito, ya vamos teniendo una zona bastante chula en cuanto a color. Fijaros que al subir todo eso también se me han ido un poquito la zona de los negros. Vamos a bajarlo un poquito más para ganar un poquito más de volumen. Vale, por ahí estaría bastante guay. Y si queremos hacerlo un poco más voluminoso, podemos jugar un poquito con el contraste. Y volvemos a retocar los parámetros que ya hemos ido tocando. Fijaros qué cosa más chula, cómo va cogiendo volumen nuestro personaje. Y los blancos se van pareciendo a los blancos. En este caso, los blancos están un pelín fríos. Bueno, vamos a darle un poquito de color, pero sin pasarnos. Un poquito menos, por ahí. Y los vamos a volver a subir un poquito más. Fijaros que ya tendríamos coloreado, hecha la corrección básica de nuestro primer plano. Una de las cosas más guays que tiene Premiere, o más cómodas, es que podemos copiar y pegar ajustes entre planos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es tan sencillo como marcamos la corrección básica, hacemos Control C, como en el comando de teclado, y nos vamos al plano que nosotros queramos y le hacemos Control V. Fijaros que el mismo ajuste no nos ha servido para este plano. Esto es algo muy común, sobre todo cuando trabajamos Publi, que al no poder iluminar, la exposición es diferente en zonas como esta, que tenemos mucha luz en el plano, a planos como este que estábamos viendo, donde tenemos mucha menos luz. Con lo cual vamos a ajustar estos parámetros para que se parezca al otro plano. Vamos a verlo. Vamos a empezar subiendo las sombras un poquito. Vamos a seguir subiendo la zona de los blancos hasta nuestros límites, que estarían por ahí. Y fijaros que este plano tiene un poco de verde. En ese sentido vamos a meterle un poquito de magenta para que el blanco se vuelva blanco. Fijaros que este ajuste que hemos realizado probablemente sí que nos sirva para otros ajustes. En este caso vamos a ir probando con los diferentes planos y vamos a ir volcando esos ajustes hasta que todos los planos vayan teniendo una gráfica más o menos similar. Por supuesto, muchas veces, ¿vale?, cuando estamos haciendo la corrección, no quiere decir que no podamos usar el valor de exposición, sino que si una vez tocados todos los otros parámetros, es decir, todos estos que tenemos por aquí, nos hemos quedado cortos, entonces es cuando ya ajustados esos, tocamos la exposición y vamos a ver cómo llegamos a la gráfica, como hemos hecho en este caso, de este plano, ¿vale? Ahora voy a hacer la corrección básica de todos los planos y seguidamente vemos la corrección secundaria. Como veis, ya tenemos corregido todo nuestro timeline, ¿vale? Y tenemos hecha entera la corrección básica. Esta corrección básica yo recomiendo que una vez hecha os chequéis todo el timeline para comprobar que la hemos hecho correctamente. Por supuesto, ahora vamos a empezar con la corrección secundaria, pero sí que deciros que muchas veces al hacer la corrección secundaria vamos a tener que volver a retocar, aunque sea mínimamente, la corrección básica. Por ello es fundamental, y os lo remarco un poquito, el renombrar todas las capitas de Lumetri para saber que estamos trabajando en cada una de ellas. No recomiendo trabajar todo en el mismo efecto,
puesto que de esa manera, si hay cualquier fallo, lo vamos a tener todo en la misma capa, y si por cualquier cosa nos equivocamos, nos va a afectar a todo. De la otra manera, si trabajamos por capitas de efectos, lo que vamos a conseguir es mucha mejor organización del proyecto, y en caso de que al cliente o al director o al jefe de producción no le guste el trabajo que estamos realizando, podemos modificar por partes y no tener que deshacer todo el camino andado. Esto es algo que, como bien sabéis, en el ámbito profesional, tiempo es igual a dinero, con lo cual ser organizados os va a ayudar a ahorrar mucho tiempo, por tanto, a ganar más dinero. Vamos a empezar a hacer la corrección secundaria. Para ello, fijaros que hemos dejado aquí preparado el Lumetri Color, lo teníamos abierto, y vamos a marcar el plano que teníamos seleccionado, este de aquí, ¿vale? El de la muchacha. Para meterlo, simplemente como hemos hecho antes, volvemos a arrastrar otra capita de Lumetri. Fijaros que nos aparece aquí, Lumetri Color. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a darle a renombrar. Y vamos a escribir aquí el color que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar los azules, ¿vale? Porque como tiene mucho azul el plano, vamos a potenciarlos un poquito. Antes de ponernos con las herramientas, os voy a explicar que hay dos formas de hacer la corrección secundaria. Una genera muy poco ruido y es muy fina, y la otra nos permite hacer grandes cambios, pero hay que trabajarla con mucho cuidado. Además de que requiere normalmente de mucho trabajo, muchas horas y mucho esfuerzo. Vamos a empezar por la que sería la más dura, ¿vale? Y que os recomiendo menos. No quiere decir que esto no se deba hacer, muchas veces yo también lo toca hacer, pero no es la más aconsejable, ¿vale? Os voy a explicar las dos. La más difícil de trabajar sería a través del HSL secundario, es decir, tono, saturación y luminosidad. Para ello, fijaros que lo primero que vamos a hacer es seleccionar el color con el que queremos trabajar, en este caso los azules. En la barra de tono, Hue, vamos a seleccionar el tono con el que queremos trabajar. En la de saturación, la intensidad del color con la que queremos trabajar. Y por último, la luminosidad del mismo. Para ver con más detalle qué estamos seleccionando, yo os recomiendo que marquéis esta pestañita de mostrar máscara. Fijaros que ahora mismo nos está seleccionando esto. Y si le tiramos un play, se ve lo que ha seleccionado. Pero si os fijáis, la selección no es limpia, porque la selección está vibrando el color. Esto quiere decir que vamos a tener que pulirla un poquito. Para pulirla, simplemente vamos jugando con los manejadores hasta que nos queden los colores limpios. Vamos a tirar otro play. Ahí lo tendríamos un poquito más y le vamos a meter un poquito de noiser. Esto sirve para reducir un poquito el ruido y un poquito de desenfoque, para que no nos coja puramente las zonas, sino que nos las desenfoque un poquito para que los ajustes que hagamos se noten menos. Que esto no quiere decir que no intensifiquemos el color, sino que las máscaras que hemos hecho no sean tan nítidas para que no se noten tanto. Una vez hecha la selección, vamos a apagar la máscara. Esta, cuidado de apagarla, porque si no la apagamos, cuando vayamos a exportar el proyecto, vais a ver que nos lo exporta así. Cosas que tiene Premiere que, bueno, pues ahí están. Que las conozcáis, que es importante. Por tanto, una vez que hemos terminado de seleccionar, apagamos la mascarita. Habéis visto que ha salido la pestaña auto guardar. Yo recomiendo que cada cierto tiempo hagáis control S. ¿Por qué? Porque, por si acaso, ¿vale? Trabajo andado, trabajo guardado, hacer control S no se tarda nada, lo hacemos un montón de veces. Yo, de hecho, no pasan 10 minutos sin que haga control S. ¿Por dónde íbamos? Una vez que tenemos hecho eso, vamos a intensificar el color. Fijaros que aquí tenemos la rueda para decir qué color queremos y aquí tenemos la intensidad de la luz. ¿Vale? Vamos a hacer que el azul sea más azul. Vale, ahí tenemos un azul mucho más azul. Y si queremos, le vamos a dar un poquito más de brillo a ese azul, aunque no sea tan apagadillo. Vamos a hacerlo un poquito más claro. Fijaros cómo ha cambiado el azul del plano. Ahora tenemos un azul mucho más vivo. A lo mejor que nos ha quedado un poco demasiado cantoso y demasiado exagerado. Bueno, pues lo reducimos un poquito. Por ahí estaría bonito, ¿vale? Fijaros que el cambio es bastante notable. O sea, también en color hay una cosa que es una máxima, por lo menos como donde yo trabajo. Es decir, es mejor hacer las cosas sutiles, no hacer cambios muy exagerados. ¿Por qué os digo esto? Porque obviamente yo puedo coger el color y decir, mira, no quiero que sea azul y quiero que se me vaya para aquí. Vamos a activarlo, que si no, no veis el efecto. Y le podemos cambiar el color a los objetos.
Pero para esto es fundamental conocer la teoría del color. Yo lo que os recomendaría es que si estamos en colores azules, nunca cambiéis más de lo que serían 90 grados, es decir, hasta aquí los magentas y hasta aquí los verdes. ¿Por qué os digo esto? Porque si no producimos ruido. Si queríamos que la persona, en vez de llevar una camiseta azul, la llevara naranja, es más fácil ponerle al sujeto una camiseta naranja que no luego en postproducción intentar hacer esos cambios, puesto que nos estamos yendo a los colores complementarios. Como os digo, si cogiéramos el color exacto, más o menos un ángulo de 90 grados por cada lado, ese sería el máximo de color con el que podemos trabajar, o por lo menos lo que yo os recomiendo. Probadlo y vais a ver los resultados que da. Ahora, esta sería la primera forma de trabajar el color. Deciros que por cada color que queramos trabajar, debemos de meter una capa de Lumetri y renombrarla correctamente. Por si al cliente no le gusta, se la apagamos y se lo dejamos como estaba, ¿vale? Vamos a hacerlo de la otra manera, de la manera que generamos menos daño a la imagen, por decirlo de alguna forma. Le volvemos a marcar un Lumetri, como habéis visto aquí se lo hemos metido, y lo vamos a renombrar. Vamos a renombrar nuestra capita de Lumetri. Y en este caso vamos a repetir el juego con los azules. Pero en vez de irnos a el HSL secundario, vamos a abrir la pestaña de las curvas, que la tenemos aquí. Fijaros, vamos a bajar un poquito, que tenemos varias curvas. Fijaros que la primera gráfica que tenemos es de tono contra saturación. Es decir, cojo un color y lo saturo más, es decir, le doy más intensidad a ese color, o le quito saturación, para dejarlo en un tono más apagadito. En la segunda gráfica, lo que tenemos es tono contra tono. ¿Para qué es esto? Pues cojo un tono de color, por ejemplo un azul, y me lo llevo para que sea un cian. O tengo un verde y me lo quiero llevar un turquesa. Yo recomiendo que los cambios que hagáis sean sutiles, no hagáis cosas muy bruscas, porque para eso es mejor, como os he dicho antes, cambiar el color de las cosas antes de la grabación. Pero vamos a probarlos para que veáis cómo funciona. Vamos a coger el de tono contra saturación, vamos a coger los azules, pinchamos en los azules, fijaros que ya me aparecen aquí y los vamos a saturar un poquito. Fijaros qué saturación más limpia me hace del color. Si quisiera desaturarlo, pues lo mismo. Veis que la desaturación son muy suavecitas y se aplica de forma mucho más general que el otro. Este no genera tanto ruido, este trabaja muy bien, de verdad. Ahora, vamos a cambiar el tono. Por ejemplo, vamos a coger los amarillos que no nos han gustado y los vamos a poner verdes, naranjitas. Pero fijaros, no sé si estáis dando cuenta cómo le afecta a la cara de la actriz. Por eso esto de cambiar el color a las cosas no es algo que yo recomiendo en exceso. Para hacer esto es mejor hacerlo con el que os he enseñado antes, con el HSL, y trabajar por máscaras. Es decir, si yo quisiera cambiar el color a esta zona amarilla, haría una selección de máscara por aquí y solo le afectaría a esa parte. Seguimos viendo cositas. Luego tenemos aquí tono contra luminancia, es decir, para darle más luminosidad a un color. Por ejemplo, vamos a coger los azulitos estos, los cianes casi, y los vamos a hacer más luminosos. Fijaros que este ya empieza a saltar un poquito más, con lo cual vamos a ser suavecitos en los ajustes para no ser demasiado bruscos. Esta sería la forma, porque aquí tenemos un par de gráficas más que son luminancia contra saturación y saturación contra saturación. Estas dos últimas personalmente no os recomiendo demasiado usarlas, puesto que los resultados pueden produciros ruido, es decir, que la imagen se vea como pixeladilla, que les hagan como artefactos en la imagen, algo raro, algo que no se termina de ver bien. Por eso las más útiles serían tono contra saturación, tono contra tono y tono contra luminosidad. Con esas tres podemos jugar perfectamente a hacer todas las correcciones secundarias que queramos. En ese sentido, sí que deciros que si yo altero un color en uno de los planos, lo ideal para mantener una coherencia visual es que todos los planos tengan esa misma tonalidad de color. Es decir, si aparece este fondo de Wacom por aquí atrás con estos colores, vamos a intentar que si aparece en algún momento más, fijaros que la correa que lleva el chico también tiene esos colores, los colores se parezcan lo máximo posible. Por supuesto, si habéis hecho bien la corrección primaria, muchas de las correcciones secundarias os van a servir entre los diferentes planos que tenemos en el timeline, con lo cual, haciendo control C y control V, también aumentamos la productividad, con lo cual reducimos el tiempo de trabajo manteniendo ese nivel muy bueno de corrección de color. Bueno, pues vamos a hacer las correcciones secundarias de todo el timeline y en el siguiente paso veremos cómo crear los estilos.
veis, una vez que tenemos hecha toda nuestra corrección de color, el siguiente paso es, vamos a darle un estilo a nuestro proyecto, lo que llamamos estilos o looks. Para ello, aquí vamos a trabajar con un plugin que es externo a Premiere, pero podríamos hacerlo con los propios plugins que trae Premiere. Pero vais a ver, de este del que os hablo, nos proporciona unas herramientas creativas espectaculares. Vamos a verlo. El primer paso para hacer un estilo es, una vez que ya tenemos todo coloreado, vamos a crear una nueva capa de ajuste. Para eso nos vamos a la pestaña de proyecto y aquí vamos a cerrar nuestras ventanitas. Dentro de la carpeta color vamos a crear una nueva capa de ajuste. Vamos a decir aquí OK, que la tenemos aquí y la vamos a llamar estilo Wacom. Esto es una de las cosas más útiles que tiene Premiere. ¿Vale? Estos estilos son copiables entre proyectos, es decir, si yo creo un estilo que me funciona bien y me gusta, me lo puedo importar a otro proyecto. ¿Con esto qué voy a conseguir? Ahorrar más tiempo. Y no solo, sino empezar a crear mi propia estética de proyectos. ¿Vale? Esto es muy importante. Como coloristas hay que también dar nuestro toquecito personal al proyecto. ¿Vale? Fijaros que una vez que tenemos nuestra capa de ajuste creada, lo que vamos a hacer es, la vamos a colocar encima del timeline y arrastramos hasta que cubra todo el proyecto. De esta manera, todos los ajustes que hagamos sobre esto se le van a aplicar a todo lo que haya por debajo. Eso sí, muy importante, todo lo que son titulaciones, logos, etcétera, etcétera, yo recomiendo que los paséis para arriba, ¿vale? Puesto que, fijaros que aquí tenemos la cartela de Wacom. Para que no le afecte, nos la pasamos para la parte de arriba, que no esté abajo, sino que esté arriba. Así, el blanco de la cartela se va a mantener blanco y los ajustes que yo haga solo se le aplican a lo que hay debajo. Una vez hecho esto, vamos a ver las dos formas que tenemos de crear estilos. La primera sería, vamos a volver a la pestaña de efectos y fijaros que si yo aquí borro la pestaña Lumetri, nos vamos a Lumetri Presets y aquí tenemos un montón de estilos que nos trae Premiere para poder crear color. Además, fijaros que en esta parte de aquí nos pone más o menos una previa de cómo quedaría el color. Más o menos, por decirlo de alguna manera. Vamos a volcar uno. Fijaros cómo el estilo que me ha creado, que lo tengo aquí, vamos a activarlo y desactivarlo, ese sería el estilo de color metiendo el carrete Fuji. Por supuesto se pueden toquetear, veis que aquí tenemos un montón de cositas por si yo quiero volver a trastear todo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ya le está afectando a todo el timeline. Fijaros que el look ya se le está aplicando a todo, pero a lo mejor me queda un poco exagerado para lo que voy buscando. Pero fijaros que tenéis una cantidad exagerada de estilos de color, hasta los tenemos por cámaras, es decir, si sabemos con qué cámara hemos trabajado, en este caso este trabajo se grabó con Blackmagic, con lo cual podríamos irnos a Blackmagic y aplicarle los looks de Blackmagic. Ya os digo, personalmente yo soy más que de meter un preset, de crearlo yo, porque meter un preset es como que sí, nos facilita el trabajo, pero también los estilos que crea me parecen un poquito exagerados. Por tanto, yo os recomiendo hacerlos vosotros, pero por lo menos que sepáis que existen. O sea, una vez tenéis que hacer algún trabajito un poco más rápido y queréis darle ese toquecito diferenciador al trabajo, aquí los tenemos y es una herramienta muy válida y muy funcional. Aparte de eso, vamos a ver cómo crearlo por nosotros mismos. Pero para ello vamos a tener que usar un plugin externo. Este es del fabricante Red Giant y el plugin se llama Magic Bullet. Vamos a ponerlo aquí, que yo lo suelo buscar por looks. Fijaros que lo tenemos aquí. Para meterlo, tan sencillo como hemos hecho antes, se lo arrastramos a la capa y aquí se nos crea el look. Le damos a esta pestañita que pone editar look y se nos va a abrir el plugin externo, es decir, el Magic Bullet. Y aquí tenemos un montón de herramientas, a cada cual mejor. Vamos a empezar a explicaros primeramente un poquito la interfaz para que lo entendáis bien y después os explico algunos de los efectitos que trae y que mejor funcionan. Fijaros primeramente que aquí en esta pestaña tenemos los scopes, lo que hemos visto antes. Tenemos un montón de gráficas de color para sacar toda la información posible de cada plano. Una de las cosas más útiles con respecto a los scopes, sobre todo a este circular de aquí, este es muy útil. Las pieles normalmente deben de estar más o menos aquí en esta línea, a las 11 en punto. Ese es el color de tono piel caucásica blanca
ahí nos quedaría el tono de piel. Os lo digo por si alguna vez no sabéis cómo ajustar bien los tonos de pieles, con esta gráfica lo podemos hacer perfectamente. Aparte de los scopes, fijaos que tenemos nuestra ventana de visualización, aquí tenemos nuestras herramientas, que pulsando en esta flechita se nos despliegan, y aquí abajo tenemos una serie como de bloquecitos donde colocar. Esto va como si fuera por piezas de un puzzle. Vais a ver que es súper sencillo y súper fácil. Pero viene dividido en sujeto, es decir, lo que está grabando la cámara, el mate, es decir, los filtros que ponemos delante de las ópticas, la lente, es decir, efectos de óptica como distorsiones, aberraciones, etcétera, cámara, es decir, posibilidad de cambiar carretes, de ponerlo en blanco y negro, etcétera, etcétera, y lo que serían efectos puramente de postproducción. De esa manera, a la hora de crear nuestro estilo, es muy fácil saber dónde tenemos que buscar cada uno de los efectos. Fijaros que nos vienen ordenaditos en sujeto, mate, lente, cámara y postproducción. Súper sencillo. ¿Cómo se arrastran? Tan sencillo como coger el que más nos guste. Vamos a coger, por ejemplo, el de Black and White y fijaros que ya me dice dónde lo tengo que meter. No me deja meterlo en otro sitio. Me dice ahí. Para ver cómo queda, activar y desactivar. ¿Que no me gusta cómo he metido? En la tecla Delete, directamente lo borramos. Por supuesto, aparte de todas nuestras herramientas, que ahora os explico alguna, como os he dicho, de las que son una pasada, también por supuesto tenemos una cantidad ingente, pero muchísimos, looks predefinidos, además organizados por categorías, como veis aquí. ¿Qué ventaja tienen estos presets, por decirlo de alguna manera, con respecto a los de Premiere? Vamos a meter, por ejemplo, este, le decimos que queremos este, y fijaros que ya me ha puesto las cositas que lleva, es decir, lleva un Shadows and Highlights, un viñeteo de lente, un HS Color, un colorista y un positivado. Fantástico. Pero lo mejor de todo es que yo puedo retocarlos, es decir, ay, me gusta mucho este, pero veo que tiene granito a la imagen y a mí no me gusta el grano. Bueno, pues le quitamos el grano, se la ponemos a 0, que no tenga ruido, ¿vale? O está afectando demasiado fuerte, bueno, pues lo quiero un poquito más suavecito. La viñeta no me gusta, pues se la quito. El Shadows and Lights, pues vamos a meter más Shadow y vamos a ver que los brillos brillen un poquito más. ¿Que no me ha gustado? Nos venimos aquí y le decimos otro. Fijaros que simplemente con pasar por encima, no hace falta aplicarlo, me hace un muestreo de cómo quedarían. Esto es una ventaja espectacular porque crearlo a mano se tarda un tiempo, pero si cogemos alguna vez algún preset y lo toqueteamos un poco, para que no sea el preset ahí en plan filtro Instagram a la volcado y a correr, no hombre, somos coloristas, vamos a jugar un poquito a dejarlo totalmente a nuestro gusto. Por tanto, buscamos uno que nos guste, si queréis, y a mayores, una vez que le hemos puesto esto, le podemos meter más efectos si nos gustara, ¿vale? Vamos a subirle y ya aprovecho y os explico algunos de los efectos más guays que tenemos, o por lo menos de los que más me gustan a mí. Luego cada uno yo os aconsejo que os cogáis un plano que os guste y os tiréis un ratito investigando, a ver qué hace el efecto, cómo combinando dos hay veces que sale un efecto totalmente nuevo. Esta es la parte divertida de ser colorista. Las dos primeras partes, la corrección básica y la corrección secundaria, son cosas muy técnicas, muy al milímetro, que los colores se parezcan, que sean iguales, que todo quede clavado. Ahora sí, en esta parte toca jugar. Por supuesto, siempre con la aprobación del director de fotografía, del director del proyecto, de la agencia de publicidad, de quien sea. Pero aquí es donde jugamos y le damos ese toquecito súper chulo. Pues vamos a ver las herramientas. Algunas de las más guays. Vamos a empezar por sujeto. Fijaros que algunos de los más guays son estos dos. El Shot Exposure. Con la rueda del ratón también podéis hacer más grande o más pequeño el plano. Fijaros que nos sale un círculo que lo que me permite, vamos a cerrar las tools para que nos salgan las herramientas en concreto del Shot Exposure, y lo que me permite es subir la luz en una determinada zona del plano, pero que esta zona yo la puedo mover, hacer más chica, hacer más grande. Quiero focalizar la atención sobre ese personaje, me permite jugar un montón. Fijaros que yo lo puedo mover, puedo crear otro, iluminar a los dos personajes un poquito más, hacer lo que yo quiera con ellos. Por supuesto, aparte de en círculo, lo tenemos en gradiente, es decir, yo quiero inventarme una luz que viene de por aquí, o desde arriba, por ejemplo.
vamos a inventarnos que como si estuviera encendida la luz del techo. Y ya de repente hemos ganado una luz pues que antes no teníamos. Y le llega más luz al plano. Más herramientas que tenemos que son muy chulas de verdad. Tenemos el Shadows and Highlights. ¿Qué nos permite este? Trabajar de forma independiente las sombras y las luces. Fijaros, cuando yo cojo las sombras las puedo apretar más o levantarlas. Y con las luces lo mismo, las puedo levantar más o bajarlas más. Hasta un punto de exposición. Tampoco es una locura porque entonces si nos pasamos subiéndolas generaríamos ruido, cosa que tampoco nos interesa. Más herramientas muy guays. El Fill Light. Este personalmente es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque si conocéis un poco la iluminación en grabación, esto sería como meter un reflector, un estico en las sombras. Es decir, podemos corregir ligeramente las zonas de sombras. Fijaros. ¿Veis cómo se levanta ligeramente? Por supuesto es sutil, no esperéis locuras. Si quiero locuras le meto un Glass Exposure o un Shot Exposure y toquecito. Esto es para corregir de forma muy sutil. Fijaros cómo hemos levantado un poquito la zona de sombras, como si hubiéramos puesto ese reflector que os comento. Más herramientas útiles. Vamos a irnos a mate. En mate tenemos los filtros de color, es decir, podemos elegir el color que más nos guste. Vamos a coger por ejemplo un filtro frío, un azul, con una intensidad elevadita y que sea ahí bien luminoso. Y le compensamos un poco la exposición, pero queremos que tenga un tono azulado, más tecnológico. Fijaros cómo le hemos dado un toquecito azul a todo y un poquitito tecnológico, que el azul siempre evoca eso. Vale, como os iba diciendo, la siguiente, el gradiente. Le metemos un gradiente y podemos crear efectos de color degradados. Cuanto más hago que esta barra sea más larga, más degradadito va a ser el efecto, más suavecito. Todo lo contrario, cuanto más cierro las barras, menos transición va a tener el efecto. Pero podemos colorear partes del plano del color que nosotros queramos. Esto también suele ser muy útil, sobre todo para cielos. Para cielos funciona espectacularmente bien. Y para, por ejemplo, playas de tierra, darle un poquito más de color, también suele funcionar muy bien. Luego tendríamos, que también suele ser muy útil, el Diffusion. El Diffusion lo que hace es como difuminar la luz, romperla. Hace que las luces, en vez de ser puntuales, tengan como halo, como un ligero brillo. Algo que embellece la imagen, aunque hay algunos directores que esto no les gusta nada. Pero herramienta para que en algún caso, sobre todo si tienes que hacer algún efecto de ensoñación o algo un poquito toque Disney, que sepáis que funciona muy bien. Seguimos, nos vamos a lente. Fijaros que aquí tenemos uno que es fundamental, sobre todo si grabamos con DSLR mucho. Sabéis que cuando grabamos con DSLR, los angulares suelen producir deformación de la imagen, es decir, nos la bomban, ¿vale? Para evitar ese problema le metemos el Lens Distortion y cogemos aquí y vamos a corregir un poquito. Fijaros cómo estamos haciendo que las cosas sean más rectas o más curvas. Fijaros cómo hemos corregido esa pequeña curvatura que teníamos en la mesa, ¿vale? Y hemos hecho que la imagen sea totalmente plana, no que tenga esos volúmenes exagerados que muchas veces sobre todo generan el 24, el 18 y de ahí para abajo en mayor medida. Vamos a seguir viendo alguno más que tenemos por aquí que también están muy útiles. El efecto maqueta, ¿vale? Este os queda muy chulo para algunos planos generales, es fantástico porque te da una sensación de que estás viendo juguetes. Fijaros cómo te desenfoca todo menos la parte de la imagen que tú quieras, ¿vale? La podemos girar, la podemos poner en vertical, en oblicuo, como nosotros queramos. O suavidad en general al plano, es decir, todo lo que esté fuera de esta rayita lo vamos a desenfocar un poco. Esto es un efecto tipo beauty. Esto queda muy bien en retratos, en típica publi de anuncio de colonia, donde queremos que los fondos queden así un poco borrositos, un poco suaves, etcétera, etcétera. Este efecto funciona realmente bien. Más que tenemos en cámara, un Bleach Bypass para negros. ¿Qué nos hace esto? Nos mata el color, es decir, nos mete toque plateado a la imagen. Con esto que conseguimos, esa típica apariencia de cine como puede ser True Detective o como puede ser Seven, esas películas que están un poco desaturaditas, que tienen ese toquecito muy de película,
Eso se consigue muy bien con el Neg Bypass, el Bleach Bypass para negro. Fijaros que podemos compensar un poquito la exposición si se nos ha quedado un pelín oscuro, pero fijaros cómo nos mata los colores de una manera súper bonita. Fijaros sobre todo en el color de la pantalla y de las pieles. Conseguimos que nos consiga ese toque más cine, por decirlo de alguna manera. A mayores tenemos este que también funciona muy bien, donde tenemos un montón de los carretes más icónicos de la historia, pues los tenemos aquí y podemos ponerlos como si hubiéramos ido a la cámara y en vez de grabar sobre nuestra cámara normal hubiéramos cargado un carrete, yo que sé, un Fuji, pues es como si lo hubiéramos dicho, bueno, pues quiero cargar ese carrete. Fijaros cómo ya nos da esa apariencia, ese toque diferente a la imagen. Por supuesto, también podemos tocar todos nuestros parámetros para decir, mira, me gusta, pero me ha quedado muy frío. Bueno, pues yo me gusta eso, pero un poquito más cálido. Y lo quiero un poquito más contrastadito y un poco más vintage todavía. Pues fijaos que de ese plano a ese empiezan a parecerse nada, es decir, empezamos a construir nuestro propio estilo. Más que tenemos por aquí, que también son chulos. El blanco y negro, por supuesto, y este es fantástico. Sobre todo cuando grabamos con cámaras que su modo de registrar la luz no es del todo bueno. Imaginaos que por cualquier cosa nos ha quedado el plano sobreexpuesto. El solder lo que me permite es, como bien dice, coger la curva de las altas luces y normalizarla, es decir, en vez de que el blanco esté totalmente roto, me permite hacer que el blanco quede en un tono como si fuera una iluminación, y lo hace de forma automática. Hay que tener cuidado con no pasarse, puesto que si hacemos que una luz que es súper brillante nos quede gris, no es creíble para el espectador, pero sí que es una herramienta muy útil en algunos casos. Y finalmente llegamos a la parte de postproducción, que la tenemos aquí, que tenemos el Bleach Bypass para blancos. Fijaros que este también queda muy bonito, exagera un poquito los blancos, que combinado con este suele tener un efecto muy bonito, ¿vale? A mí personalmente me gusta bastante la combinación de ambos, suele ser un efecto bastante chulo. Por supuesto tenemos los positivados, que aquí tenemos positivados más clásicos también, y tenemos alguno más que a mí me gusta, que es, creo que os va a gustar un montón, que es el colorista, el de 4 vías. Fijaros que tenemos el plano, y ahora yo digo, mira, yo quiero darle un toque a las sombras frío, pero a las luces todo lo contrario, calidito. Lo quiero cálido, vamos a ponerle un toque ahí cálido, bonito, y a las sombras un poco más frío. Las sombras las quiero un poquito más oscuras y las luces las quiero más brillantes. Fijaros cómo podemos trabajar por zonas independientes la imagen, y los medios tonos, pues por ejemplo también los quiero cálidos, pero el máster general lo quiero bajar un poquito de luz. Con este podemos trabajar de forma independiente sombras, medios y luces, y a mayores de eso añadirle un toquecito de color. Más herramientas interesantes, el HSL. Ya teniendo la corrección secundaria hecha y sabemos que todos los colores son iguales en todos los planos, podemos decidir, fijaos que aquí tenemos tono y saturación y tenemos tono y luminosidad, es decir, queremos que los rojos sean súper luminosos. Pues cogemos y nos hacemos el rojo más luminoso. Los azules los queremos más saturaditos y los queremos pues un poquito más brillantes. Fijaros cómo estamos cambiando solamente esos colores. Y además se le aplicaría a todos los planos, con lo cual esta es una herramienta muy útil, ¿vale? Luego, otras que también funcionan muy bien. El pop. El pop es una herramienta de enfoque, lo que nos permite es enfocar un poquito el plano. Yo aquí sí que no recomendaría pasarlo de 25. Es decir, si un plano no está enfocado, es muchas veces mejor no montarlo o montarlo fuera de foco que por intentar pasarse metiendo enfoque digital, que el plano crea ahí unos extraños y se note que tiene un enfoque falso. Eso mejor evitar, pero sí que sepáis que se puede potenciar un poquito. Una vez que tuviéramos nuestro estilo, en este caso vamos a meter un preset para que veáis cómo le afecta a todo. Vamos a meter, por ejemplo, algo así un poco exageradito, pero sin gradiente por abajo y sin gradiente por arriba, y con la barra de esta no lo veía. Una vez que tenemos hecha nuestra corrección de color y nos gusta el estilo, simplemente le tenemos que dar a aceptar, y fijaros que ya se le aplica a todo el timeline por igual y todo tiene ese estilo que acabamos de crear. Pues estas son las 3 fases que seguimos los coloristas. Sí que deciros que muchas veces cuando hemos metido ya el estilo final hay planos que aún así hay que volver a tocarlos un poco.
No os extrañéis porque es algo normal, es decir, es algo muy común puesto que cada plano está grabado un poco de forma diferente. En ficción esto pasa menos, pero en publi y sobre todo en grabación de eventos, como es este caso haciendo el color de trabajo, hay veces que tienes más luz, hay otras que tienes menos, con lo cual al meter el look ya os digo que hay veces que hay que puntualizar un poquito, es decir, volver a tocar la corrección primaria un poco o volver a tocar la secundaria. No es nada extraño, nos pasa a todos, no os asustéis, ¿vale? Así que hasta aquí la clase de cómo hacer corrección de color con Premiere. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la próxima.